Si le vas a aplaudir a Dios, apláudele fuerte, por favor. Gracias a Dios por Él. Gracias porque se fija en nosotros. Y recordemos que cada aplauso que sale de nuestras manos, cada alabanza, cada gratificación de nuestra alma es para Jesucristo, porque Él es el que ha iniciado la obra en cada uno de nosotros y Él la perfeccionará, dice su palabra. Me da mucho gusto estar con ustedes. Gracias a Dios que me permitió venir. Le tengo un amor muy especial a Vida Nueva Tehuacán, a cada uno de los hermanos que están aquí sirviendo, por quien doy gracias a Dios. Y nada más quiero sumar un comentario a lo que dice el pastor Alberto. Efectivamente, el día de ayer se terminó una generación más del Instituto Teológico Internacional de Vida Nueva para el Mundo en Tehuacán, Puebla. Y yo quiero invitarte a que ores, a que le preguntes a Dios qué tanto quiere Él que tú sepas de Él, hasta dónde quiere Él que llegues en el conocimiento de su palabra. ¿Te quieres dar un chapuzón nada más, ahí nadar encima de las aguas de la sabiduría, en la profundidad del amor de Dios? ¿O te quieres sumergir y conocer mucho más de lo que el Señor tiene para ti, para los tuyos y para la confirmación que Él ha hecho en nuestras vidas? Los invitamos para que en enero próximo vengan a esta congregación, al Instituto Teológico Internacional. Es necesario que nos preparemos. Los tiempos indican que el Señor no tarda en venir. Las manifestaciones sociales, la putrefacción social que lamentablemente vivimos el día de hoy, la juventud está siendo alcanzada por el pecado de una manera inimaginable, y Dios necesita que los que hemos sido llamados ya no seamos nada más discípulos, sino que seamos obreros. La mies es mucha, amada iglesia, y los obreros pocos. Así es que si es tu voluntad, si tienes ya el anhelo de sumergirte más en la palabra, ven al instituto, acércate a Alberto, acércate a los servidores y verás cosas tremendas hará Dios en tu vida a través de esta enseñanza doctrinal que da el Instituto Teológico Internacional de Vida Nueva para el Mundo. Y bueno, entrando ya en la materia, el día de hoy yo te quiero hablar de un tema que se llama ¿quién te mantiene sobre las aguas? Si alguno de ustedes hace anotaciones, yo hoy te pregunto en esta mañana, ¿quién te mantiene sobre las aguas? Hablábamos desde un principio de las aguas en cuanto al conocimiento de Dios, y quiero preguntarte esta mañana, ¿y a ti quién te sostiene? Quiero iniciar la lectura del día de hoy con el capítulo 43 del libro de Isaías. Si me gustan acompañar, por favor. Y antes de iniciar la lectura, quiero contarte una historia real. El 13 de enero del 2012, el crucero italiano Costa Concordia chocó con la costa italiana en un barco que tenía 4,000 personas adentro del mismo. Este barco, al chocar con las rocas, se empezó a inclinar y acabó por hundirse. En mayo de este año, de 2017, la Corte Internacional condenó al capitán del navío a 16 años de prisión. Se dice en los testimonios de los tripulantes del barco Costa Concordia, que el capitán, al momento de que empezó todo el caos de que se estaba hundiendo el barco, se tardó 1 hora en mandar la bengala de auxilio y de pedir a las autoridades italianas vía radio que los asistieron, por lo cual fue un caos. Los que han visto películas de hundimientos saben de lo que hablo, ¿no? Esas imágenes que todos corren, el agua se mete en los camarotes, empieza a hundir el barco, unos se avientan contra otros, pero hubo un hombre que llegó a la costa italiana completamente seco y solo. ¿Quién creen que era? El capitán. El capitán, curiosamente, dice su testimonio que él cayó del barco y había una lancha ahí flotando y cayó directo en la lancha, y ya que estaba en la lancha vio los remos
y dijo, bueno, pues voy a remar. Entonces el capitán llegó en primer lugar a la costa italiana y posterior al capitán llegaron todos los demás tripulantes, mojados, algunos los tuvieron que rescatar porque no sabían nadar. Y la Corte Internacional decidió que el Código Marítimo de los Capitanes, que establece que en una situación de esta naturaleza, el capitán es el último en salir de la embarcación, pues este hombre se le olvidó un poquito el Código Marítimo, como les comento, llegó por accidente, llegó a la costa completamente seco y salvo, y le determinaron en este 2017 16 años de cárcel. Y bueno, muchos de nosotros no necesitamos viajar en un transatlántico para sentirnos ahogados. El día de hoy, conforme a todas las situaciones que suceden en nuestra vida, nos estamos encontrando con personas que están inundadas de problemas, de enfermedades, de tristeza, de vaciedad. Algunos otros, dentro de estas características, tienen pruebas, pero algunos no. Algunos están viviendo las consecuencias de los pecados que han hecho y pareciera que no encuentran una forma de salir a flote. Este 2017 ha sido un año caracterizado por muchas situaciones que han azotado a México. Hubo 3 huracanes muy fuertes y hubo 2 sismos de igual magnitud, fortísimos, que sacudieron al país. Adicional a ello, la situación económica a nivel mundial se encuentra completamente quebrantada y todos los países están pasando por problemas financieros. La gente está buscando algún capitán que los salve. La gente está buscando cómo salir de estos problemas. Pero la Biblia nos dice a nosotros, los que somos hijos de Dios, una palabra muy hermosa que viene en el capítulo 43 del libro de Isaías. Si me permiten darle lectura, dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Si nos vamos al capítulo 14 del libro de Éxodo, en el versículo 21, por ahí del 21 en adelante, nos vamos a encontrar una historia que todos conocemos, en la que el pueblo judío tuvo que cruzar un mar. Y este mar era necesario cruzarlo, porque de no ser así, hubieran sido ejecutados por el ejército del pueblo egipcio. De manera que, si nosotros leemos todo el libro del Éxodo en cuanto a la escapatoria que Dios da, pues nos vamos a dar cuenta del poder de Dios. Vamos a darnos cuenta de que Dios, a través de una vara que traía Moisés, se separaron las aguas y todo el pueblo cruzó por en medio de estas aguas. Y quisiéramos que así fuera siempre. Quisiéramos poder decir, no pasa nada porque Dios separará las aguas y las aguas no me anegarán. Pero es necesario que cada uno de los que ha tomado el nombre de hijo de Dios tenga que pasar por estas aguas. Es decir, no existe un puente en el que Dios diga, a ver, los que son cristianos van a pasar de este puente a este otro puente y las aguas no lo tocarán y no lo van a negar. No existe ningún transbordador, no existe ningún camino en el cual Dios no permita que nosotros seamos sacudidos. Tenemos varios casos en la Biblia, como el caso de Misael, de Azarías y de Ananías, que habiendo declarado que eran hijos de Dios, se negaron a adorar una estatua y fueron pasados por fuego. Tenemos el caso de un hombre que se llamaba Job, cuyos bienes y cuya familia fue completamente arrebatada de sus vidas. Y sin embargo, Job declaró, aún sé que mi Redentor
vive. Pero tuvieron que pasar por el agua y tuvieron que pasar por el fuego. Si analizamos la Biblia conforme a lo que dice la palabra, dice versículo 1 del capítulo 43, así dice Jehová, creador tuyo. Vamos a analizar un poquito cada una de las palabras de estos versículos para saber quién ha sido nuestro hacedor. Dice el Salmo 139 que Jehová nos creó a cada uno de los que estamos aquí presentes en el vientre de nuestra madre. Él día a día fue confeccionando nuestra creación en el vientre de nuestra madre para que nosotros naciéramos. El día de hoy nosotros podemos confirmar que somos creación suya por diversas situaciones. Sin embargo, creemos que Él nos hizo y dice, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. En el camino a Cristo, algunos todavía seguimos siendo Jacob. El nombre de Jacob significa el suplantador, el que engaña, el que hace ventaja de las cosas. Y yo te pregunto, ¿cómo eras antes de llegar a Cristo? Algunos de nosotros éramos mentirosos, algunos teníamos pecados que ocultábamos muy bien, y algunos logramos obtener más de lo que esperábamos obtener a través de la mentira. En realidad, antes de Cristo, todos nosotros éramos Jacob. Todos vivíamos en la carne y nuestros intereses eran en la carne. Es cierto que Dios nos creó, dice la Biblia. Sin embargo, en esa perfecta creación hay un momento de separación por el pecado de Adán, y entonces todos nos volteamos a Dios o nos volteamos de Dios. Pero dice la Biblia, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel. Aquí hay una transformación en estas pequeñas líneas que acabas de leer. Nos encontramos con una transformación de muchos años y con una regeneración espiritual para cambiar el nombre. Porque Israel ya no significa el que suplanta, sino el que pelea con Dios. Ya es un nombre completamente diferente. Quizás en esta mañana algunos de nosotros todavía podemos creer que tenemos el nombre de Jacob. Quizás no hemos experimentado esa transformación que tenemos y entonces las aguas nos están anegando. Entonces no sabemos hasta dónde el Redentor nos va a rescatar de eso. Y dice, formador tuyo. Esta palabra formador quiere decir que Él ha ido puliendo, que Él ha ido cortando, que Él ha ido limando cada una de las partes de nuestra alma y de nuestro espíritu y de nuestro cuerpo que tienen que ser transformadas. Porque si recuerdas a Israel al pelear con Dios, con el ángel de Jehová, fue tocado en la coyuntura, en la unión de la pierna con la rodilla, y quedó cojo. De manera que toda su vida tuvo que cojear. Cuando estamos fuera de Cristo, nos encontramos en una situación en la que somos una persona completamente diferente a lo que pensamos llegar a ser. Es necesario que Dios nos toque alguna parte en nuestra vida y nos derribe. Es necesario que nos toque y que quizás tengamos que cojear toda la vida para que Él nos ponga un nuevo nombre. Dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 22 que cada uno de nosotros ya tiene un nombre en el reino de los cielos. Todavía no lo sabemos, pero como te llamas hoy, no es el nombre que tendrás en el reino de los cielos. Entre tanto, tenemos que caminar por las aguas. Nos tenemos que dar cuenta de que cuando pasemos por las aguas, dice el Señor, yo estaré contigo. Vamos a tener que pasar por las aguas. Quizás en esta mañana alguien viene con una enfermedad. Quizás en esta mañana alguien tiene un problema financiero muy fuerte. Quizás en esta mañana te estás divorciando. Quizás en esta mañana te han dado una noticia que puede lastimar tu alma.
Y lo primero que preguntamos siempre cuando nos pasan estas cosas es, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí, Dios? ¿Por qué permites que a mí me pasen estas cosas si yo soy tu hija, si yo soy tu hijo, si yo camino contigo, si yo soy alguien que llevo la palabra en mi corazón? ¿Sabes? Todos nosotros tenemos que pasar por las aguas. Todos nosotros tenemos que ser sacudidos por algunas tormentas. El problema es que en ocasiones no confiamos en Dios. Volviendo al tema del capitán del barco que acabo de leer, ¿ustedes imaginarían que un hombre con una profesión de estas dejaría a toda la tripulación y se iría remando solo? Se escucha cobarde. Se escucha a un Jacob, alguien que huye, alguien que no hace lo que tiene que hacer conforme a códigos de honor. Y no tendríamos que juzgarlo a él, porque a cualquiera de nosotros quizás lo pudo haber hecho. Pero ¿qué sucede cuando entramos en esta situación en la que debemos de ser probados? ¿Qué pasa con tu alma cuando pasas por una situación en la que te encuentras ahogado porque tu esposa no es de Cristo, porque te critica, porque tienes que ir a la congregación solo? ¿Qué pasa con la mujer que su esposo llegó anoche en la madrugada tomado, o porque su hijo llegó drogado? ¿Qué pasa con esas personas que amamos y que no están en Cristo y que tú quisieras que Dios los convirtiera tal cual en este momento? ¿Por qué tenemos que pasar este tipo de tribulaciones los hijos de Dios? ¿Por qué Israel tuvo que pasar tantas cosas? Porque apenas empezaba la vida de Israel. Si se dan cuenta, Israel regresa, hace las paces con su hijo y después tiene un hijo que se llama José. Y uno de los dolores más fuertes que experimentó Israel, ¿cuál fue? El que sus 11 hermanos lo hayan entregado y le hayan dicho que su hijo había muerto porque lo devoró una fiera. Pero en ningún caso vemos que los grandes hombres de la Biblia le preguntan a Dios por qué hace eso. ¿Qué sucedió con Job? Dice el capítulo 1 del libro de Job que entraron los hijos de Dios delante de Jehová y atrás de ellos, ¿quién venía? Satanás. Lo cual indica que Satanás y Dios tienen comunicación diaria. Lo cual indica que Satanás le tiene que rendir cuentas a Dios de cada uno de quién, de nosotros. ¿Y de dónde vienes? De merodear la tierra. ¿Y qué le dice Dios a Satanás? ¿Has considerado a mi hijo Job, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Y qué dice Satanás? Claro, Job no teme en vano, pero quítale tu protección, déjame tocar su vida y verás si no te maldice. Job no tenía ni siquiera el por qué estar en esta prueba, pero era tan recta. La palabra que dice que es perfecto quiere decir que era alguien irreprensible. Era alguien intachable en el mundo, en la época de Job, y tenía como característica que era prudente, que temía a Dios. Dice la Biblia que Job hacía sacrificios por cada uno de sus hijos diario, por si quizás alguno de ellos hubiera pecado. ¿Qué hacemos los que somos papás? Cuando se va tu hijo, ¿qué es lo que haces? Lo bendices. ¿Y qué le dices al Señor? Señor, es tuyo, guárdalo, cuídalo, líbralo de malas amistades. ¿Y qué llega a suceder si no se cumple esto? Como con Job. Aconteció, dice la Biblia, que llegó uno de sus criados y le dijo que sus ganados habían sido robados y todos sus siervos muertos. Y después, dice la Biblia, que los mismos hijos de Job murieron porque descendió fuego del cielo y quemó la casa. ¿Y qué hizo Job? Adoró a Dios, rasgó sus vestiduras y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a la tierra. Sea bendito el nombre de Jehová, porque Jehová da y Jehová quita. Pasó por una prueba muy fuerte. Tuvo que pasar por una prueba en la que a veces nosotros no queremos que Dios nos meta. No alces la mano, pero voy a preguntar: ¿quién se considera hijo e hija de Dios en esta congregación?
Realmente di, sí soy tu hijo y sí soy tu hija. Y estoy dispuesto a pasar por las aguas. Pero no temo, dice la Biblia, cuando pases por las aguas yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Entonces es necesario que pasemos. En algún momento de nuestra vida, amada iglesia, vamos a tener que pasar por las aguas. Quizás en algún momento vamos a tener que pasar por el fuego. Pero depende con quién vamos caminando en el momento de las pruebas. ¿Con quién estás caminando hoy? ¿Quién es el que va a tu lado? ¿A quién llevas? ¿Quién te está tomando de la mano? ¿A quién buscas día con día? ¿Qué sucedió con Misael? ¿Qué sucedió con Daniel? Eran hombres irreprensibles delante de los asirios. Eran hombres que temían a Dios. Eran eunucos. O sea, los escogieron, los tuvieron que preparar como eunucos, para que me entiendan. La preparación del eunuco era, tenían que castrarlos y los pusieron al servicio de un rey que era completamente malvado, llamado Nabucodonosor. ¿Alguno de los jóvenes que está aquí te gustaría pasar por esa prueba? Los que todavía están jóvenes, que te dijeran, oye, pues nos acaban de conquistar en Estados Unidos y el presidente quiere que seas de su guardia, pero te vamos a tener que hacer una pequeña cirugía y no vas a poder casarte ni tener hijos. Y alguien diría, ¿y por qué yo? Pues porque eres hijo de Dios y porque si Dios lo permite, te va a llevar a este tipo de pruebas. Pero estos hombres, dice la Biblia, que nunca doblaron sus rodillas delante del mundo, sino que declararon, es una declaración de ellos: sépase, oh excelentísimo rey Nabucodonosor, que Jehová nuestro Dios nos librará del fuego. Y si no lo hiciera, aún así lo alabaremos. Esta segunda parte es la que muchos hemos olvidado. Señor, si tú me sanas, te voy a ofrendar. Señor, si tú me sanas, voy a ir todos los domingos a la iglesia. Señor, si tú me sanas, me voy a meter al instituto. Pero primero hazlo. O sea, le condicionamos a Dios algo cuando Él es nuestro Dios y es soberano de nosotros. Entonces, ¿qué tanto confiamos en Dios? Señor, si tú haces que mi hijo deje esa mujer y se case con esta otra, quiere decir que tú estás con mi hijo y entonces el primer nieto lo voy a dedicar a ti. Dios es soberano y Dios hace y trata a cada uno conforme al corazón de nosotros mismos. Las aguas nos van a tocar, sí. El fuego nos va a tocar, sí. ¿Nos ahogaremos? No. Si estamos cimentados en la piedra angular, si nuestra fe está en el autor y consumador de la misma, que es Jesucristo. Tenemos otro caso que es mucho más reciente. Les voy a pedir que vayamos al libro de San Mateo, capítulo 8, por favor. Y tenemos un caso también en el que Jesús está con los discípulos. También hay aguas y también hay tormentas. Dice el capítulo 8 de San Mateo, versículo 23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué es este hombre que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Quién es este hombre? ¿Quiénes entraron a la barca con Jesús? Los que le seguían.
¿Qué necesitas para entrar a una barca con Jesús? Renunciar a ti, renunciar al yo, dejar de ser la persona que eres para que Jesucristo sea en ti. Y entonces nos preguntamos, si entraron a la barca y Él entró con ellos y de repente se vino una tormenta, si Él es Dios, ¿por qué no, antes de que Él se durmiera, reprendía las tormentas? Dice la Biblia que en Él han sido creadas todas las cosas, tanto lo que está en el cielo como lo que está en la tierra. Colosenses capítulo 1, versículo 17, habla de que Él es la imagen del mismo Dios, del Todopoderoso. Y si fue así, ¿por qué entonces no dijo, me voy a dormir, quiero que haya grande bonanza y ustedes descansen conmigo? ¿Qué necesidad tenían los discípulos de pasar por estas circunstancias? Recordemos que en la época de Jesucristo los discípulos que andaban con Él todavía no nacían de nuevo conforme a la llenura del Espíritu Santo. Habían reconocido a Jesús como su Señor. Jesús dice claramente a tu corazón, el que venga en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Son 3 pasos necesarios para estar en la barca con Jesús. Sin ellos no te puedes subir a la barca. Tenemos que tomar una cruz, hermanos. Y esa cruz se llama las concupiscencias. Esa cruz se llama el temperamento. Esa cruz se llama el carácter. Esa cruz se llama aquello con lo que todos los días tienes que pelear tú. Con tus pensamientos, con tu forma de ser. Cuesta mucho dejar de ser uno cuando se aferra a las cosas, cuando voltea hacia atrás. Pero cuando realmente nos entregamos a Jesús, el cargar la cruz es un privilegio y el morir a nosotros mismos es una bendición. Es un don que Dios nos da al poder arrepentirnos, porque el arrepentimiento es un don, no es para cualquiera el arrepentimiento. Y cuando Dios permite que tú y yo caigamos y que muramos como el grano de trigo, en ese momento es cuando Dios dice, ahora ya te puedo usar, ya dejaste de ser tú. Muchas veces pensamos que con nuestros dones, que con nuestros talentos, que con nuestra forma de ser, vamos a lograr grandes cosas y le decimos a Dios, úsame, Señor, porque yo sé que puedo ser útil en tu obra. Y Dios dice, no, para que yo te pueda usar, necesitas vaciarte de tu yo. Necesitas dejar de ser tú. Para que te subas a la barca conmigo, para que hagas mi mandamiento principal, que es predicar el Evangelio, tienes que dejar de ser tú. Y todos los apóstoles, en el momento en el que se subieron con Él, sabían que iban a pasar situaciones difíciles. Jesús se los dijo muchas veces, el Hijo del Hombre será entregado y será levantado delante de los hombres mediante la cruz. Y algunos dijeron, Señor, yo iré contigo y moriré contigo. Algunos, ellos, fueron todos. Nada más la Biblia nos habla de que uno lo negó, pero en realidad fueron los 12 que lo negaron, los 11 más el hijo de perdición. Y aún así, el Señor en su infinita misericordia usó grandemente a cada uno de los apóstoles. Aún así, estos hombres pecadores comunes y corrientes fueron usados con potencia el día de hoy, gracias a hombres de la Biblia que pasaron por las aguas, que estuvieron en tormentas, que estuvieron en situaciones de muerte, es que hoy tú y yo podemos estar aquí sentados glorificando el nombre de Jesucristo. Gracias a Jesús, gracias a la obra en la cruz, es que tú y yo podemos caminar con la frente en alto. Gracias a Jesús, tú y yo podemos decir que somos hijos de Dios. Gracias a la obra de Jesucristo en la cruz, tú y yo sabemos a dónde vamos a ir el día que muramos. Y eso no quiere decir que cuando hay una situación de muerte, Dios nos tiene que salvar, porque aquí lo dice la Biblia, no. Decía Pablo, para mí el morir es ganancia. Para mí el vivir es ganancia, perdón. Y el morir en Cristo es, ya la hice, ya estoy del otro lado. Pablo decía, quisiera quedarme con ustedes para compartir el Evangelio, pero también quisiera estar con mi Señor Jesucristo. Y hoy muchos de nosotros no estamos preparados para cruzar esta barca, ni siquiera para subirnos en ella.
porque todavía estamos en el mundo, porque todavía nos encontramos con situaciones que no permiten que nos subamos a una barca. ¿Y sabes por qué? Porque cuando te subes a una barca con Cristo y eres sacudido por las tormentas, en lugar de acudir a Cristo, acudes al hombre. ¿Qué sucede con una persona que le dicen que tiene una enfermedad terminal? ¿Qué es lo que haría un hijo de Dios? ¿Qué haría Job? Pues lo bendeciría y diría, bueno, pues tengo cáncer, pues bendito sea Jehová. Pero cualquiera de nosotros podría decir, voy a ir a ver al último especialista del mundo, al mejor, para ver si este dictamen médico está equivocado o si tienen algún tratamiento para mí. Y al último dejamos a Dios. Nos olvidamos quién nos redimió. Lo voy a volver a leer. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí. La palabra redimir viene del griego apolutrosis y significa comprar a alguien que era esclavo y que jamás va a volver a ser comercializado, que jamás va a volver a ser esclavo. Eso es lo que hizo Dios contigo y conmigo. Desde antes de la creación, tú y yo estamos en el plan perfecto de Dios. Desde antes de la creación Él te escogió. Él sabía que hoy ibas a venir a la iglesia. Él sabía que íbamos a hablar de esto. Él sabía que estás pasando por aguas, que estás pasando por fuego, que estás en una barca en la que le estás diciendo a Jesús, Señor, despierta que perecemos. Pero en realidad Jesús no tenía que despertar, hermanos y hermanas. ¿Ustedes creen que la barca se hubiera hundido con Cristo ahí? Imagínense qué tan en paz estaba el Señor, que dormido mientras agitaba la barca. La característica es que en el mar de Galilea, donde sucedió esto, es muy común que se hagan tormentas de esta naturaleza por las condiciones geográficas en las que se encuentra. Es una llanura hacia abajo y corren vientos muy fuertes que en esa zona hacen que se levanten tormentas en las que las barcas no son barcos como el Costa que acabamos de leer, el Concordia, no. Estamos hablando de barcas en las que se subieron 12 hombres y Jesús se recostó. Y muchas veces tú le dices a Dios, Señor, no despiertas, Señor, no te das cuenta que me estoy muriendo, no te das cuenta que mi esposo no llegó a dormir, no te das cuenta que mi hijo es homosexual, no te das cuenta que mi hija está con un casado. Despierta, Señor. El Señor permite que pasen todas estas cosas. Si las aguas te llegaran, te negaran, te quisieran cubrir, no lo van a hacer. Es necesario que pasemos por tribulaciones. Es necesario que pasemos por tropiezos. Dice San Mateo capítulo 18, acabamos de verlo en la mañana, ay del mundo y ay de los tropiezos, porque siempre habrá tropiezos. Siempre va a haber situaciones que nos lleven a doblar la rodilla. Entonces yo quiero preguntarte el día de hoy, ¿en qué etapa te encuentras tú? Porque Jesús le dijo a los hombres, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Qué es la fe, hermanos? De acuerdo a Hebreos, pues tiene una definición que dice que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo lo parafrasearía como que la fe es el puente de lo imposible a lo posible. Lo parafrasearía como que la fe es lo inmaterial a lo material. La mujer que no puede tener hijos, cuando se entrega a Dios, como Ana, concibe materialmente a un hijo que se llamó Samuel. El hombre que tiene una enfermedad terminal, cuando tiene fe y dice, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, heme aquí, conciben una sanidad, conciben una transformación. Cuando nosotros entregamos a nuestros seres amados a Dios, esa fe es la que logra que no nos hundamos. ¿Qué pasó con Pedro? ¿Se acuerdan de Pedro? Jesús dice el Evangelio de San Juan que va caminando por las aguas y cuando lo ven se asustan y Pedro dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti y camine sobre las aguas. ¿Y qué dijo Jesús? Ven.
Y en realidad Pedro caminó sobre las aguas. Pero eran como las 3 o 4 de la mañana. No había luz. Había una tormenta. Entonces, ¿qué hizo Pedro? Pedro empezó a ver los elementos que tenía alrededor de él. Dejó de ver a Cristo. Dejó de ver a Dios. La paz, amados hermanos y hermanas, no es estar en un campo lleno de girasoles recostado. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, es aquella que en las peores circunstancias de la vida, tú estás en paz. El Salmo 23, David no lo escribió en verdes praderas. El Salmo 23, David lo escribió en un valle de muerte, en un valle literalmente de sombra de muerte. En ese valle había rateros, había ladrones, había secuestradores. Y en ese lugar se escribió uno de los salmos más hermosos de toda la Biblia. La representación de la paz es que donde hay tormenta, tu corazón está confiado, que tu fe es firme, que te encuentras sabedor, consciente y seguro de que Jesucristo te va a levantar, de que Dios está contigo. ¿Cómo va a ser el año que entra, iglesia? Se vienen las cosas peor. Me gustaría decirte que el año que entra va a ser mejor, pero de acuerdo a todos los acontecimientos que se vienen dando para todas las naciones, el 2018 viene fuerte. ¿Qué crees? ¿Va a seguir temblando? Ese es un hecho. Ya cada vez estos acontecimientos van a darse comúnmente, prácticamente diario está sucediendo en lugares en los que nunca nos imaginamos. Vamos a seguir siendo sacudidos. Van a seguir llegando los huracanes y más fuertes aún. Dice Mateo capítulo 24 que en los últimos días se levantará nación contra nación, los hijos contra los padres. Va a haber guerras, va a haber enfermedades, va a haber terremotos. Estamos viviéndolo. ¿Y sabes qué? Las aguas van a aumentar. Y yo quiero preguntarte cómo te encuentras tú. El día de hoy, ¿en dónde te encuentras para decir, Señor, yo confío en lo que tú has hecho? Yo sé que tengo que pasar por estas aguas. Yo sé que me encuentro en una situación difícil, Padre. Pero sabes, voy a confiar en ti. Quiero que me acompañes al Salmo 66, por favor. Versículo 12. Y dice el Salmo 66, que es un salmo hermoso hablando del amparo y el refugio. Dice, me voy a ir al principio. En Dios solamente, versículo 1, en Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Salmo 62, 1. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. Y dice, no resbalaré mucho. Quiere decir que sí vamos a tener que resbalar. ¿Sí me doy a entender? No quiere decir que no nos van a sacudir los vientos. El salmista está declarando completamente, y es David, mi alma está callada, está empotrada en tu fe, Señor, en tu poder, en tu protección. No temo, porque de ti viene mi salvación. Y dice, Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio y no resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaré contra un hombre, tratando a todos ustedes de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? El enemigo del hombre siempre va a querer atacar a los hijos de Dios. Cuando pasas por fuego, ¿qué hace la gente? ¿Cómo te ataca la gente? Todos pasamos vituperio porque somos cristianos. Bienaventurados aquellos que son vituperados por causa de mi nombre. Si tú estás viviendo en este momento una situación en la que la gente se burla de ti,
Si tú estás viviendo en este momento una situación en la que las personas te atacan porque eres cristiano, eso se llama fuego. ¿Qué sucede cuando te conviertes a Cristo? ¿Cómo te recibe tu familia? Seguramente no nos aplauden. ¿Sabes por qué? Porque dice la Biblia que Jesús comentó: yo no he venido a unirlos, sino a separar al padre del hijo, a la nuera, a la mamá, a la hija y al hermano. Dios ha venido a poner división. Dios ha venido a hacer que cada familia tenga que tener una sacudida y tengan que dividirse para que por causa del Evangelio se demuestre que la verdad es Cristo Jesús. Pero para eso es necesario que demos un testimonio. Para eso es necesario que tú te mantengas firme sobre las aguas. ¿Qué pasa cuando te convertiste a Cristo? Lleva tu alma a ese momento. Todo el mundo te veía, todo el mundo analizaba qué hacías, veían en dónde te equivocabas. Es más, a veces nuestros seres amados nos ponen el pie para tropezarnos. Están esperando que seamos los mismos de antes. Pero las aguas no nos van a anegar. Las aguas no nos van a ahogar siempre que estemos firmes en Cristo, siempre que sepamos lo que dice la Biblia. No me voy a quemar, no voy a caer en el juego y en el ataque de la gente que me está vituperando. Es necesario que nosotros los cristianos seamos sujetos de ataque. ¿Alguien en este lugar me puede decir que no es sujeto de ataque? Si tú estás en tu trabajo o en tu casa o en tu colonia y todo el mundo te saluda muy bien y todos te quieren, aquí hay un problema, O le caes muy bien a todos y Dios te dio mucha gracia, o tienes algo en común con ellos y ellos no te atacan. El cristiano por naturaleza es alguien que va a ir en contra del mundo. Cuando dicen que no estás cuerdo, cuando la gente nos dice que estás loco, dice la palabra en el primer capítulo de Corintios, en la primera carta, que la palabra de la cruz es locura. ¿Para quiénes? Para los que se pierden. Y continúa diciendo: pero para los que son de Dios, esto es nosotros, hay salvación. La palabra de la cruz es locura para el mundo. Es algo insano, es algo fuera de lo normal. Entonces tenemos que pasar por fuego, porque tienes que justificarle a la gente el por qué no pecas. ¿Qué sucede contigo, hombre, el día viernes que te dijeron: vamos a tomarnos unas cervezas? Y un cristiano, ¿qué es lo que dice? Pues gracias por considerarme, pero prefiero estar en mi casa con mi familia. ¿Y qué sucede en ese momento? ¿Estás loco? ¿No eres normal? ¿Cómo dices eso? Y desde ese momento esa persona se vuelve el objeto de cualquier tipo de vituperio. Y cada que pueden lo van a atacar. Y cada que él esté presente van a hablar cosas impuras. Y cada que puedan lo van a tratar de empujar para que él responda como ellos esperan que lo haga. Pero dice la Biblia que el fuego no arderá en nosotros. No vamos a responder como ellos esperan que lo hagamos. Porque nosotros estamos cimentados en la roca firme que es Jesucristo y que es nuestra salvación. Así que en esta mañana yo quisiera preguntarte a ti que nos visitas, que vienes regularmente a Tehuacán, ¿en qué lugar te encuentras? ¿En qué parte de la inundación estás? ¿Ya te llegó el agua al pecho? ¿Ya te llegó a la barbilla? ¿Ya te superó? ¿Ya tuviste que ir con el hombre y solicitar su ayuda en lugar de asistir al Padre y al trono de la gracia y clamar por sus bendiciones y por su respuesta? ¿Cómo es tu vida cristiana el día de hoy? Es más, me voy a atrever a preguntarte, ¿cómo te ven los demás el día de hoy en estas tormentas? ¿Se acuerdan que después del sismo hubo muchas réplicas y se comentaba que iba a volver a temblar? Y es más, no sé aquí, pero en la Ciudad de México, cada que temblaba, pues todo el mundo volteaba hacia arriba y empezaban a inquietarse, empezaban a temer. Y de repente te dicen: oye, ¿tú por qué no corres? ¿Por qué no te pones así?
Pues porque yo sé dónde está cimentada mi fe. Yo sé quién es mi Señor. Yo sé quién es mi Salvador. Y eso no quiere decir, iglesia, que no van a pasar las tribulaciones. Eso no quiere decir que no vamos a morir quizás. Eso no quiere decir que no vamos a ser derribados. Pero el Santo de Israel te va a levantar cada que te caigas. 7 veces cae el justo. ¿Y cuántas veces te va a levantar tu Señor? Siempre que estés en el suelo y que levantes las manos y que clames a Dios, el Señor dirá: no temas, porque yo estaré contigo. Los ríos no te negarán, las aguas no te cubrirán, el fuego no te quemará. Siempre que tengamos una prueba, si estamos cimentados y confiados en que Él es el que vela por nuestra salvación, no tenemos de qué preocuparnos. ¿Pero qué necesitas para estar confiado en Dios? Estar en Dios. Que no haya un dedo en contra tuya. Vámonos a Romanos capítulo 8, por favor. Romanos capítulo 8, para mí es uno de los capítulos de la columna vertebral de la Biblia. Y dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cómo sabemos que hoy viniste a la iglesia? Pues porque estás aquí, ¿no? A lo mejor le dijiste a alguien de tu familia: voy a la congregación. Entonces esa persona cree que estás aquí. Y quizás físicamente sí estés, pero ¿dónde está tu alma? Yo siempre le pregunto a la gente cercana a mí cuando van a las congregaciones: ¿fuiste a la congre? Sí. ¿Y de qué habló el pastor? ¿Cuál fue el mensaje? ¿Qué te dijo la Biblia? ¿Qué te dijo Dios? ¿En qué te movió? ¿A dónde te inspiró? ¿A dónde te llevó? ¿En dónde te encuentras tú? Porque venir a la iglesia y escuchar el sermón y después del sermón salirnos, cualquiera lo puede hacer. Satanás lo hace. Los pecadores lo hacen. Hay mucha gente que está entre nosotros a veces y que vienen con una presencia maligna y nada más vienen a ver a quién distraen, vienen a ver a quién se llevan, vienen a ver a quién queman, a quién ahogan, a quién bajan de la barca. ¿Y qué crees? Que muchas veces hay personas que sí se bajan de la barca porque prefieren llevar una vida tranquila a llevar esa vida de tormento. Hay gente que dice: yo prefiero estar bien con mi esposa porque cuando voy a la iglesia mi esposa me ataca. Hay mujeres que dicen: yo prefiero que mi esposo ya no me diga nada porque cuando voy a la iglesia me ataca y me dice que soy una santurrona, y prefiero no ir a la iglesia y no leer la Biblia y bajarme de la barca antes que soportar las aguas agitadas que hay en mi casa. Pero entonces, ¿dónde está tu fe y dónde está tu certeza? ¿Dónde está la convicción de que Dios hará en ti y en los tuyos una salvación? ¿Cómo lo declaraba el carcelero en el libro de los Hechos capítulo 16, cuando Pablo y Bernabé se encontraban encarcelados? Hay un gran terremoto, se sueltan los presos, este hombre se quiere suicidar, no se suicida porque le comparten el evangelio, y este hombre dice: señores, ¿qué necesito para no ahogarme? ¿Qué necesito para no quemarme? ¿Qué necesito para ser salvo? ¿Y qué le dijeron? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Pero primero tienes que poner la cara para que te abofeteen. Primero tienes que soportar que te empujen, que te humillen, que te traten de una manera diferente. Muchos de los deportistas destacados en el mundo, para fortalecer sus piernas, corren en las olas del mar, porque se hunde el pie en la arena y hacen más fuerza. La única forma en la que vas a fortalecerte delante de Dios es a través de las tormentas. La única forma en la que Dios te va a usar, la única manera en la que te va a dar crecimiento, seguro de que no te va a pasar nada, es a través de la tormenta. Pertenecemos a Dios, hermanos.
Los que nos hemos entregado al Padre en el nombre del Hijo, estamos en el regazo de Dios. Nos encontramos en una parte espiritualmente hablando en la que nadie nos puede tocar, en la que el Señor nos tiene guardados en lo más profundo de su ser. Pero hemos estado confiando en el mundo y nos hemos inundado de información del mundo. Entonces, cuando hay un pánico colectivo, lo que hacemos es ver lo que dice la gente y no lo que dice la Biblia. Aún en los peores momentos, los hijos de Dios históricamente siempre han salido adelante. En toda la historia de la Biblia, en toda la historia de la humanidad, Dios a su pueblo lo salva, porque a su pueblo redimió, porque a su pueblo compró, porque a su pueblo justificó, porque a su pueblo santifica y glorificará. Dios tiene el control de todo en nuestras vidas. Entonces, ¿qué esperas para no gritarle a Jesús: Señor, despierta que perecemos? Sino para decirle: Señor, estoy en medio de una tormenta, pero no quiero que me quites de ella, porque tú me guardas, porque tú me cubres y porque tú me fortaleces. Dice la misma Biblia que nosotros, cuando oramos, cuando clamamos a Dios en oración y ruego, y dando gracias porque Él está con nosotros, la paz de Dios sobrepasa todo nuestro entendimiento, cubre nuestros pensamientos, nos guarda, nos deja descansar. ¿En dónde te encuentras tú el día de hoy, hermano y hermana? Quiero preguntarte, ¿cómo te encuentras el día de hoy con Dios? ¿Estás delante de Dios como su hijo? ¿Estás como un discípulo aprendiendo su palabra? ¿A qué venimos el día de hoy nada más? ¿A escuchar un sermón y saliendo de aquí nos vamos a ir y vamos a caminar como que si nada pasara? ¿O estaremos seguros de que nuestro Dios y de que nuestro Salvador se encuentra obrando en el perfeccionamiento de cada uno de nosotros? Que Dios no diga que somos hombres y mujeres de poca fe, sino que Dios se agrade de que nosotros no tememos, porque sabemos que el poderoso de Israel se encuentra alrededor de nosotros. Porque aún los nuestros, aunque no le reconozcan, Él los tiene en lo más profundo de su ser. ¿Qué necesitas para que Dios guarde a tu familia? Estar en santidad con Dios, estar comunicado con Dios, clamar de día y de noche por los tuyos. Cuando llegaron los ángeles a destruir Sodoma y Gomorra, Abraham le dijo a Dios: ¿destruirá Sodoma cuando hay justos en ese lugar? Y dijo Jehová: si hubiera 50, le dijo Abraham, si hubiera 50 justos, ¿no destruirás Sodoma? Y Dios le dijo: si hay 50 justos, no destruiré Sodoma. Después le bajó el número a 10 y le dijo: si hubiera 10 justos en Sodoma, ¿no destruirás la tierra de Sodoma? Y Dios le dijo: si hay 10, no la voy a destruir. Bueno, si hubiera uno, ¿qué pasó con Sodoma? Pues llovió azufre, llovió fuego sobre esa tierra. Hoy estamos viviendo en Sodoma y Gomorra, ¿qué crees? Hoy estamos viviendo tiempos de homosexualidad. Hoy estamos viviendo tiempos de mentira, de muerte, de engaño, de destrucción, de robo. Y entonces dice el intercesor, cualquiera de nosotros: oye Dios, ¿y si hubiera un justo en Tehuacán, no destruirías Tehuacán? Y Dios dice: si hay un justo, no destruiré la tierra de Tehuacán, no destruiré tu país, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y porque habemos quienes buscamos a Dios en intercesión.
¿Has orado por tu presidente constitucional? ¿Has orado por tus enemigos? ¿Has orado por los vecinos que te dejan la basura tirada? ¿O cada que te echan agüita dices que te estás ahogando y los acusas con Dios? Señor, mira cómo me trata mi vecino. Señor, mira cómo me trata mi jefe. Señor, mira cómo me están tratando todos. Me estoy ahogando, Señor. Y Dios dice, sí, pero yo los puse para que tú intercedas por ellos, para que tú eres por el pecador. Esa es la regla de oro, que nosotros oremos por nuestros enemigos. Había dos hombres, uno se llamaba Jacobo y el otro se llamaba Juan. Y cuando iban a entrar a Jerusalén y no los dejaron, ¿qué dijeron? Señor, ¿quieres que oremos como Elías para que descienda fuego del cielo y los consuma? Y Jesús les dijo, ustedes no saben de qué espíritu son, porque yo he venido a salvar al hombre, a rescatarlo. Lo que se ha perdido, he venido yo a rescatar, dice el Señor. Y después leemos escritos de estos dos hombres y son completamente diferentes, son transformados y son renovados. ¿En qué nivel de la fe te encuentras tú el día de hoy? ¿Sigues siendo Jacob? ¿Sigues siendo Simón? ¿O ya eres Israel? ¿O ya eres Pedro? ¿Ya entendiste que las tormentas son necesarias para crecer? ¿Ya entendiste que el fuego te fortalece como al oro, te quita las impurezas? Ya glorificas a Dios cada que estás en una prueba. Bendito sea, Señor, porque estoy pasando una tribulación, porque estoy tomado de tu mano, porque tú no me vas a dejar caer. Quiero que regresemos a Isaías 43 para concluir, por favor. Dice en el versículo 3, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Yo soy tu Salvador. Yo he dado rescate, dice el Señor. He dado rescate, dice, yo soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía, a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. ¿A quién dio Dios por tu rescate y por el mío? Nada más a su Hijo Jesucristo. No había quien pudiera suplir y tener el valor, ser tan propicio para nuestro rescate. Para que cuando Satanás llegue con Dios y diga, mira tu hija, mira tu hijo cómo están pecando, Dios diga, sí, pero ellos entregaron a Jesús, mi hijo. Ellos han sido sellados y comprados por la sangre de mi Hijo Jesucristo. Yo no los veo a ellos, sino veo a mi Hijo Jesús en cada uno de ellos. Yo te voy a pedir en esta mañana que cierres tus ojos. Si alguien de la alabanza me puede acompañar. Veo caras muy largas y me da gusto, porque la palabra te tiene que incomodar. A lo mejor en otros sermones el pastor o las personas que predican aquí dan una palabra pues que nos da sonrisa y nos bendice. Pero también es bueno que la Biblia te incomode. También es bueno saber que en ocasiones estamos pidiéndole a Dios que nos saque de un vaso de agua o que apague un fuego que es un cerillo. De verdad, cuando estemos en una tribulación, cuando estemos en las aguas y cuando nos estén inundando, es cuando debemos de decir, ahora Jehová me está probando. Cuando estemos en medio del fuego, cuando estemos en una prueba en la que digamos, en este momento Dios está probándome, voy a demostrar que soy su hijo y que soy su hija. No me quejaré, no pediré que me saque de la tormenta, sino que en medio de la tormenta me bendiga, me fortalezca. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento cubra mi corazón y cubra mi alma. Cierra tus ojos, por favor.
Y desde lo más profundo de tu corazón vamos a hacer un autoexamen delante de Dios. Señor, es cierto que tú me has pasado por aguas y quizás por fuego, Señor. Y quizás tú esperabas que yo respondiera de una manera diferente a lo que he hecho, en la cual he acudido al hombre, en la cual he acudido a algún consejo humano y no al consejo sabio de la Biblia. A lo mejor mi alma no se encuentra callada en ti, Dios, y me he olvidado de que tú eres mi salvación. Me he olvidado de que tu Hijo Jesucristo está en la misma barca que yo. Y hoy quiero pedirte perdón por ello. Porque Jesús no permitirá que su siervo, que su sierva perezcan. Porque Él ya pagó por nosotros todo en la cruz. Y si así fuera, Señor, bendito seas. Porque en el momento en el que nuestro corazón deje de latir, te veremos cara a cara. Podremos decirte, Abba, Padre, bendito seas, Dios. Gracias, Padre, por haberte fijado en mí. Pero en tanto que llego a tu presencia, yo te pido perdón porque me he quejado. Yo te pido perdón porque he querido que tus tiempos sean mis tiempos. Yo te pido perdón porque te he pedido que castigues a mis enemigos y no que los bendigas. Hoy quiero que transformes mi corazón en el corazón de un hijo tuyo, manso y humilde, que aprenda a caminar en las tormentas, que aprenda a caminar sobre el fuego, Señor, que no me va a quemar, sino que por el contrario me va a purificar como al oro. Tú me transformaste de ser como la madera, como el heno y como la hojarasca en oro, Padre. Y hoy cada que yo pase por fuego, quitarás toda escoria de mi corazón y de mi alma. Hoy podré decir, peleo con Dios y he vencido como lo hizo Israel. Te pido por aquellos que todavía no te conocen, Señor, y que están cerca de mí, para que en sus tormentas yo les pueda hablar de tu amor, para que yo les pueda hablar de esa roca firme que es Cristo Jesús, a la cual pueden acudir y en la cual pueden encontrar consuelo, reposo, descanso, aliento y alimento espiritual. Porque aquel que murió por nosotros en la cruz dice, aquel que cree en mí no será avergonzado. Así es que hoy invocamos el nombre de tu Hijo Jesucristo, sabiendo que Él intercede por nosotros día y noche ante ti, Padre. Que Él a través de tu Espíritu Santo nos fortalece. Y te pedimos que salgamos de esta iglesia dispuestos a pasar por las aguas y por el fuego. Fortalécenos y bendícenos. Bendice a los nuestros que no están con nosotros. Y permítenos llevar tu palabra a través del silencio, de la humildad, del servicio, de la oración, del amor. Que vean en nosotros un verdadero cambio. Que no es necesario que hablemos de la Biblia, sino que la vivamos. Te damos gracias por esta congregación, Padre. Bendecimos a los pastores, bendecimos a cada familia representada en este lugar y te pedimos que tu diestra nos siga guardando como hasta el día de hoy. Gracias, Dios. Muchas gracias a todos. Dios los bendiga.